Efesios capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Y dice así la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hueste espiritual de las maldad en las regiones celestes. Por tanto, ya que tenemos esta lucha, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pasaron unas semanas, hermanos, desde que nos quedamos en los primeros que se menciona acerca de la armadura de Dios, las primeras bases de la armadura. Hemos visto 3 piezas y hoy veremos 3 más. Pero yo quisiera hacer un breve resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora. En primer lugar, hemos estado diciendo que tenemos una lucha espiritual. A pesar de que nosotros podemos decir, sí, somos salvos y estamos en Cristo, y sabemos que el Señor es poderoso para librarnos de cualquier área, en cualquier situación, de cualquier tentación, pero la lucha está y es real. Y nosotros nos habíamos enfocado en que, en primer lugar, nosotros deberíamos estar conscientes de que hay una lucha. Porque si nosotros estamos en una guerra y nosotros decimos, yo no tengo un enemigo, yo no tengo una guerra que pelear, lo más probable es que perdamos. Pero si nosotros somos conscientes de que estamos enfrentando un enemigo que es el diablo, que lo que quiere hacer es destruir nuestra vida espiritual, lo que peor que podemos hacer es subestimarlo. Entonces lo primero que dijimos y dejamos en claro es que hay una guerra. Estamos enfrentando un enemigo, pero nunca vamos a poder ganar la batalla o la victoria, y vamos a tener la victoria si no lo hacemos con armas espirituales, que es con las que el Señor nos ha dejado. Por eso hemos estado estudiando y hemos dejado en claro que la guerra espiritual es real, que tenemos un enemigo astuto que quiere destruir nuestra vida espiritual, y lo peor que podemos hacerlo es subestimarlo o ignorarlo. Por eso, en primer lugar, hermanos, necesitamos ser conscientes de que la guerra es real. Tú puedes decir, no, yo no tengo ninguna guerra que pelear. Bueno, tal vez así está tu vida espiritual como está, si en verdad eres cristiano, porque subestimas al enemigo, subestimas la palabra de Dios, que Él dijo, tú tienes una guerra y tú no la estás aceptando, tú no estás creyendo lo que dice la palabra. Pero nosotros necesitamos para esta guerra, para poder pelear esta guerra, necesitamos a Dios, necesitamos su poder, necesitamos su armadura. Y como dije, hace unas semanas hemos dejado la armadura por un momento, estuvimos compartiendo a la mañana, 1 Corintios, así que ya hace 3 semanas no me toca compartir a la tarde. Y hoy estaremos viendo las siguientes 3 piezas. Versículo 16 y versículo 17. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aparte de las piezas que Pablo ya ha mencionado, añade un escudo, un yelmo y una espada. Un escudo, un yelmo y una espada. Lo primero que menciona es el escudo de la fe. En su momento los soldados romanos, cuando Pablo escribía, si ustedes ven imágenes o han visto películas ambientadas en esa época, los soldados tenían 2 escudos, uno redondo, el cual se lo ponían en su brazo, se ataban con un cinto de cuero y lo usaban para pelear mano a mano contra otro de cerca con espadas. Pero el escudo que está mencionando aquí Pablo es un escudo más grande. La mayoría dice que tenía unos 20 de alto por 70 centímetros de ancho. Lo que Pablo está queriendo decir es que en primer lugar necesitamos un escudo grande, y yo creo que esa también es la idea del pasaje cuando se refiere a este escudo, porque ese escudo era como una puerta. Yo no sé si ustedes han visto que muchas veces los soldados romanos se alineaban y estaban con ese escudo firme que llegaba hasta acá más o menos, y estaban todos firmes, o algunos los ponían sobre sí cuando venían flechas.
Y lo que ellos hacían era defenderse de los enemigos, porque los enemigos agarraban flechas bañadas en brea, la prendían fuego y se la tiraban. Así que sin este escudo, este soldado quedaba completamente vulnerable y podía salir lastimado si no tenía esa pieza esencial en la armadura. Y Pablo nos dice en el texto aquí que asimismo es esencial para el cristiano, porque continuamente el enemigo de nuestras almas, como dije, nos tira, como dice aquí el versículo, dardos de fuego. Y si no nos protegemos, hermanos, con el escudo de la fe, saldremos seriamente heridos. Seriamente heridos. Pero ahora, ¿cuáles son los dardos de fuego que el diablo usa con nosotros? Yo anoté algunas cosas con respecto a esto. ¿Cuáles pueden ser los dardos de fuego que él puede usar contra nosotros? Y yo anoté algunas cosas, pensamientos malignos que nos incitan al pecado, a la desconfianza y al desaliento. Esa es la intención de Satanás para con los creyentes, hacer que duden de las promesas de Dios, hacer que duden del poder de Dios, de su bondad, de su verdad, que son las Escrituras. Y si él tiene éxito en ese objetivo, también va a lograr lo que él siempre quiere, robar el gozo al creyente, robar el gozo a los creyentes. Por ende, los creyentes podemos ser tentados con un montón de pensamientos. Y es eso lo que Satanás ataca, dardos de fuego del maligno. La inmoralidad, al odio, a la amargura, la envidia, la ira, el orgullo, el celo, la codicia, la mundanalidad, el temor, el desaliento, la duda, un montón de cosas. Hermano, ¿cuántas dudas a veces vienen a nuestras vidas cuando estamos en una situación difícil? Tal vez dudas del amor de Dios, dudas de su sabiduría, de su poder, de su palabra tal vez. Y eso es muy difícil si está sucediendo en nuestras vidas. Dudas de que no podemos seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Dudas de que tal vez la iglesia no va a permanecer fiel hasta el final todo el tiempo. Sobre todo cuando estamos en medio de una aflicción o en medio de una enfermedad. ¿Será que Dios me ha abandonado? ¿Será que Dios ya no me está amando? ¿Dónde está Dios en todo esto que me está sucediendo en la vida? ¿Acaso nos ha dejado solo o se ha vuelto contra mí? ¿Será que no me ama o que en realidad no soy uno de sus hijos? ¿En verdad vale la pena ser cristiano? Dudas, dardos de fuego. Pero ¿de qué sirve que use los principios bíblicos si el problema continúa? Y es más, cuando yo pongo por obra y empiezo a actuar bíblicamente, a veces parece que las cosas se ponen peor. Tengo un mundo atrás mío en contra, dardos de fuego del maligno. El diablo sin duda utiliza eso para que vengan esas preguntas a nuestras mentes. Yo estoy seguro que si todos los que estamos escuchando son cristianos, o hablo específicamente a los que son creyentes, saben de lo que estoy hablando. Han venido dudas a tu vida a causa de una prueba, una dificultad, y preguntarte, ¿por qué, Señor, tanto tardas en librarme de esto? ¿En verdad me has dejado de amar? ¿En verdad te estás apartando de mí? Job en muchas situaciones habrá preguntado eso. Hubo un momento en que él empezó con cierta, no duda, pero sí empezó a maldecirse a sí mismo y lo que le estaba sucediendo. Pero sin duda fue un hombre de fe. Tú puedes tal vez estar leyendo la Biblia y ahí mismo ataca a Satanás con pensamientos. De hecho, la lucha a veces se pone peor cuando nos disponemos a hacer cosas espirituales, a orar, a leer la Biblia. Tú puedes estar, hermano, mirando una película, en una serie, en Netflix, en alguna aplicación. Tú puedes estar en una red social y tal vez no te agarra sueño. Es que tal vez por eso hasta tarde te quedas con esa aplicación, porque no te da sueño. Pero ponte a leer y ponte a orar y vas a ver cómo vienen un montón de cosas a tu mente. Y por sobre todo el diablo ataca de esa manera, dardos de fuego del maligno. Vienen distracciones, tal vez cuando tú estás leyendo la Biblia vienen cosas a tu mente, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, en la semana tengo que hacer esto, y aún, no sé si te ha pasado, que hasta cosas blasfemas vienen a la mente de los cristianos cuando están leyendo la palabra. Dardos de fuego del maligno. Tal vez te viene una tentación y sabes que tienes que desecharla inmediatamente porque sabes que está mal, pero entonces viene a tu mente la idea de que, puedo probar un poco, yo sé cuándo frenar. Yo sé cuándo detenerme, yo sé hasta dónde llego, yo sé hasta dónde llego y echarme para atrás, aunque sabes que eso es mentira. O a veces estás distraído pensando en algo que es moralmente neutro, o estás haciendo algo que no es nada malo y de repente te llegan unos pensamientos malos o inmorales horribles y te preguntas, ¿de dónde vino eso? Si yo no estaba pensando nada, ¿por qué estaba haciendo algo que nada que ver y por qué viene eso a mi mente? Dardos de fuego del maligno. Satanás sabe, hermanos, cómo y cuándo atacar. Él no actúa a lo loco. Por eso Pablo dice en el versículo 11 que tiene acechanza. Y esa palabra significa que él actúa metódicamente. Tiene un plan. Él tiene un plan astuto para cada uno de nosotros y no es el mismo plan para todos. No es el mismo plan que tiene para ti como para mí. Porque no son las mismas debilidades las cuales tenemos.
A veces también esos dardos de fuego vienen por otra persona. Nosotros dijimos en el versículo 12 que Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra algo humano, sino nuestra lucha es algo espiritual. Pero Satanás es tan astuto que muchas veces se esconde detrás de esa persona. Cuando Jesús anuncia su muerte en Mateo 16, vemos que inmediatamente Pedro le toma parte para aconsejarle, supuestamente él, y le dice el pasaje: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Y Cristo le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El Señor sabía muy bien de dónde venía ese dardo de fuego. El Señor sabía que Satanás usó tal vez a Pedro para tentar a Cristo a que no vaya a la cruz. Y si nos descuidamos, hermanos, Satanás puede usarte a ti y a mí para un montón de situaciones. Por eso cuando Pedro trató de disuadir que Cristo no vaya a la cruz, yo estoy seguro que la intención de Pedro no era que no vaya a la cruz, o la intención de Pedro era cuidar a Cristo, que no sufra. Pero en ese momento Pedro no pensó: me voy a dejar usar por Satanás para tentar a Cristo. No habrá pensado eso. No pensó en eso. Pero al oponerse a la voluntad revelada de Dios en la palabra, que Cristo tenía que ir a la cruz, él estaba siendo usado por el diablo sin darse cuenta. Tal vez yo pensaba, otra característica, dardos de fuego. El diablo puede usar a tu patrón. El diablo puede usar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, de cualquier manera para que tú peques, porque ese es el fin. Él parece estar ahí pinchando en una situación para que tú te enfades o hagas algo y termines pecando, aún con tu boca. Hermano, debemos recordar una y otra vez que estamos enfrentando un enemigo astuto, cruel y perseverante, que no se cansa. Aun cuando tú estás durmiendo o estás tonteando con alguna cosa que no me beneficia, no te beneficia, él sigue siendo astuto. Él es persevera, aunque tú caigas, te arrepientes, vas a Cristo, Él va a volver a intentarlo otra vez, así hasta el final de nuestra meta, hasta que estemos con Cristo. Pero ¿cómo podemos defendernos de esos dardos de fuego del maligno? ¿Cómo podemos hacerlo? Dice Pablo usando el escudo de la fe. Él menciona el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos, dice, los dardos de fuego del maligno. No algunos, todos, dice Pablo. Y esa es la confianza, hermanos, esa es la confianza en Dios. Esa es la confianza, hablando de el escudo de la fe, esa es la confianza en Dios y en su palabra, es la única protección que nosotros tenemos de esas flechas encendidas del diablo. Porque Satanás muchas veces nos lleva a la incredulidad y a la duda. Sucedió en el huerto del Edén. ¿Con que Dios os ha dicho? Esa es la pregunta favorita. ¿Con que Dios, acaso Dios te está dejando de amar? ¿No te das cuenta, creyente, que Dios te está abandonando? ¿No te das cuenta que parece que Dios no te quiere, te trae esta enfermedad a tu vida? Pero Adán y Eva terminaron confiando en la serpiente y no en Dios. Por eso la fe es lo que vence a cualquier enemigo, hermanos. Es la fe. Ese es el escudo. Y a medida que el creyente usa el escudo de la fe, apaga los dardos de fuego de la incredulidad y la duda, descansando y confiando únicamente en la palabra del Señor. Por eso, toda tentación, sea de forma directa o indirecta, sabemos que está el diablo detrás. La tentación es a dudar y desconfiar de Dios. Sucedió en el huerto del Edén. Desconfianza en Dios. Por eso el propósito de todos los dardos de Satanás es hacer que los creyentes abandonen su confianza en Dios. Hacer que los creyentes abandonen su confianza en Dios y en su palabra. Y doy un ejemplo. ¿Estás teniendo dudas del amor de Dios o piensas que Dios te ha abandonado? Hermano, no te quedes sin hacer nada si vienen algunas de esas dudas a tu mente. Dios me ha abandonado. ¿Dónde está Dios? Hace un montón estoy en esta prueba. Mira lo que me está pasando, cómo estoy sufriendo, lo que me está sucediendo. Y hace tiempo clamo a Dios y parece que no me escuchas. Pero el Señor dijo: clama a mí, yo te responderé. Y muchas veces el Señor parece que está en silencio, hermanos. Y puede ser por algún castigo, tal vez, una disciplina, pero muchas veces es porque quiere que aprendamos a confiar y a descansar y ser pacientes. El tiempo del Señor no es el mismo tiempo que nosotros. Si Él dijo que lo va a hacer, pero no tal vez a nuestro tiempo. Dios no miente y Él ha dicho en su palabra que nada nos puede separar de su amor. Ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, nada. Dice, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Y si yo estoy dudando del amor de Dios por algo que está viniendo a mi vida, yo debo, con el escudo de la fe, con las Escrituras, reconocer estas cosas y confiar en que Dios ha dicho que nada nos puede separar de su amor. Que eternamente te ha amado, con amor eterno te ha amado. Y que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la confianza, esa es la fe que nos defiende cuando somos bombardeados y tentados con los dardos de fuego del maligno. Por eso, hermanos, debemos pensar con la palabra de Dios para contrarrestar los ataques del enemigo.
Pensar con la palabra, poner delante de nosotros sus promesas, lo que Él ha dicho, es así como usamos el escudo de la fe. Dardos de fuego del maligno. Tengo otro ejemplo. El diablo cuando tú peques contra Dios te va a decir, ¿en serio has hecho eso? ¿En serio has hecho eso? ¿Y tú dices ser hijo de Dios? ¿En serio después de hacer eso piensas que puedes ir a pedirle perdón y Él te perdonará así como si nada? Él va delante del trono de Dios a acusarnos, dice la Escritura, por eso lo llama el acusador. Y nos quiere hacer sentir como si no hubiese perdón en nosotros. Pero sabemos que la respuesta, nuestra fe, descansa en las Escrituras y ese es nuestro escudo, la fe. Creemos en lo que dice la palabra de Dios y sabemos que la respuesta correcta para defendernos es sí. Si yo voy a Cristo en arrepentimiento y confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Por más que el diablo me diga y me haga dudar, ¿de en serio tú puedes hacer eso y después vas a Dios como si fuera una burla? Pero la respuesta es en su palabra. Eso es fe en su palabra, hermanos. Descansar en sus promesas, descansar en lo que dijo. Pero tampoco irnos al otro extremo. Satanás nos puede llevar con dardos de fuego al otro extremo. Peca tranquilamente, disfruta, no pasa nada, como le dijo a Eva. Total somos salvos por gracia. Total la gracia abunda. Total puedes ir a Dios arrepentido y te perdona. No, hermanos. No es así. Porque el que peca con esa conciencia limpia, en verdad no sé si será creyente. Dardos de fuego del maligno. Alguien dijo, las tentaciones queman. Cuando las circunstancias son adversas, cuando asaltan las dudas, la fe mira arriba y dice, creo en Dios. Me pase lo que me pase, me ataque como me ataque el enemigo, yo descanso en Dios. Hermano, Él prometió estar contigo. ¿Por qué dudas? Esas son las promesas, esa es la fe que nosotros descansamos, aferrarnos a las promesas. Ese es el escudo de la fe, confiar en su palabra, tener fe en Dios y en su palabra. Porque Dios no puede mentir, Él no miente, pero Satanás sí miente y todo el tiempo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice 1 Juan. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Vuestra fe. Vuestra fe es lo que nos dice del escudo. Alguien dijo así, la fe es el escudo del cristiano. El diablo no puede hacer nada contra ella. Aún sus peores ataques son frustrados cuando el creyente usa el escudo de la fe. La fe ofrece completa protección y hace el avance posible. Donde hay fe, no hay nada que temer. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es creer lo que Dios ha dicho, por ninguna otra razón que por lo que Él ha dicho. Es tomar a Dios y su palabra y aceptar su enseñanza, obedecer sus mandamientos, tomar en serio sus advertencias y apropiarse de sus promesas. Donde hay fe, la derrota es desconocida. Si nosotros tenemos fe, dice este autor, no hay derrota espiritual. El soldado que tiene la fe nunca será derribado por nada. Ese es el escudo de la fe, hermanos. La fe es invencible. Por eso dice la Escritura que los cristianos andamos por fe, como hemos cantado, vivimos por fe. Y esa es la importancia de la fe, que no solamente lo creemos y somos justificados, como hemos escuchado esta mañana, por la fe, sino que descansamos en Dios y lo que nos espera a nosotros. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Alguien dijo, la fe cristiana nunca falla, porque aquel en quien se deposita la fe nunca falla. Y ese que nunca falla es nuestro Dios. Por eso lo que está escrito en este libro, hermanos, las Escrituras, es más seguro que lo que tú estás viendo con tus ojos. Y sucedió en la vida de Job. Job no sabía por qué le estaban quitando todo lo de su vida. Job no sabía por qué vino toda esa adversidad de su vida. Perdió todos sus bienes, perdió todos sus hijos, todo en un solo día. Pero Dios tenía un propósito más alto para él, aunque él no lo veía en su momento. Por eso lo que tú estás viendo con tus ojos llega a tu mente a través del filtro de tus prejuicios, de tus temores, pero es más seguro lo que dice la Biblia. Si el Señor dijo, va a suceder, tú confía en mí. Si el Señor te dice, tírate, si hay un precipicio, el Señor te dice, tírate, confía en mí, tírate, hermano. Eso es fe, eso es fe. Y si el Señor te dice, no hagas esto porque te va a suceder esto, no lo hagas porque te va a suceder. Eso es fe. ¿Sabes lo que hace la fe? Pone a Dios delante de ti, te abre los ojos del alma, dice alguien, para que puedas ver a Dios y a su poder. A Dios y su sabiduría, a Dios y su amor. Por eso Moisés pudo enfrentar a Faraón. Y uno podría decir, wow, qué guapo que era Moisés, fue a enfrentar a Faraón. No era guapo, él estaba viendo al invisible. Él tenía sus ojos puestos y había puesto su fe en aquel a quien lo habían enviado. Se le presentó Dios y le dijo, ve, yo voy a estar contigo, yo te voy a respaldar, ve. Y no importa si había un gigante delante, él iba a ir porque descansaba en Dios.
Lo mismo sucede con David y Goliat. Él fue por fe, defendiendo y confiando en su Señor. Moisés era creyente, hermano. Moisés tenía fe, él se sostuvo como viendo al invisible. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan, el escudo de la fe. Dios es nuestro escudo cuando confiamos en Él. La fe nos coloca al lado de Dios y podemos descansar. Esa es nuestra esperanza. Por eso yo pregunto en esta noche, ¿qué tan consciente, en primer lugar, estás de los dardos de fuego del maligno? ¿Qué tan consciente estás de eso? ¿Y con cuánta frecuencia usas el escudo de la fe cuando eres atacado? ¿En verdad descansas en las promesas de la Escritura? ¿Descansas en tu fe que has puesto en Cristo? Pero sabemos que necesitamos la palabra. Necesitamos conocer la palabra para defendernos. Esa fe en qué vamos a tener si no lo conocemos? No conocemos la palabra, no conocemos las promesas. Por eso pregunto, ¿estás creciendo en el conocimiento de la palabra? Es necesario para que ese escudo sea eficaz. Es confiar en Dios, hermanos. Y confiar en Dios no es otra cosa que descansar en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha revelado, en su palabra. Fe en Dios y fe en la Biblia es lo mismo. Pero ¿cómo puedes confiar en alguien o en algo que no conoces? Tú puedes decir, yo confío en Dios, pero no conoces a Dios porque no conoces la Biblia. Filipenses 4 sin duda nos desafía. ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos afanados, turbados, preocupados? Pero Pablo dice en Filipenses 4, por nada estáis afanosos, por nada. Por más que tu corazón, hermano, diga que tienes razones para estarlo, porque me sucedió esto, porque me está pasando esto, es mentira. Y eso es dardo de fuego del maligno. El Señor dice en Mateo 6, no os afanéis, no lo hagas por nada, como dice Pablo recién en Filipenses, porque por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o de beber? ¿Qué habéis de vestir? No os afanéis. Hermano, yo pregunto, ¿quién te dio la vida? Dios. ¿Acaso Dios no te puede proveer, dar de comer, de beber? Aquel que te formó, ¿no puede alimentar tu vida? El que te formó en el cuerpo, en el vientre de tu madre, ¿no tiene poder para darte la ropa que necesitas para cubrir tu cuerpo? Me encanta cómo sigue el pasaje. Mira las aves del cielo. Mira las aves del cielo, pero sabemos que el Señor las alimenta. Llenó toda la tierra de alimento para ellas. Vemos las aves picoteando por acá, por allá, porque su Padre les provee, su Creador les provee. Y vemos que las aves no sufren estrés, ni van al cardiólogo, ni al psiquiatra, por problemas, porque descansan en su Creador. Por eso no se preocupan, porque saben que hay un sustentador, hay alguien que está por encima de ellas, hay alguien que las cuida, que las alimenta. Y me encanta cómo sigue el pasaje. Y no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Necesitamos el escudo de la fe, pero si no tenemos fe, es imposible defendernos. Por eso, ¿cuál es el problema en nosotros, hermanos? La fe. La fe. Y el problema no es la falta de sustento, no es la prueba que estamos sucediendo, es la fe, es incredulidad, es no descansar en Dios, es desconfiar de Dios, es no confiar en sus promesas, en sus palabras, cuando sabemos que son 100% seguras y que Él es fiel y que no cambia y muchas veces dudamos. Hombres y mujeres de poca fe, eso es lo que somos, hermanos. Hombres y mujeres de poca fe. Para Pablo la fe es siempre la confianza absoluta en Cristo. Cuando caminamos cerca de Él estamos a salvo de la tentación. Es eso, hermano. El escudo de la fe. El escudo de la fe. En segundo lugar, Pablo menciona el yelmo de la salvación. Y tomad, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era la armadura que cubría la cabeza del soldado. Hoy podríamos decirlo como si fuera un casco. En el caso del cristiano, Pablo dice que es la salvación, que la salvación es nuestro yelmo. Y otra traducción lo traduce de otra manera, lo dice de otra manera, el yelmo que es la salvación. El yelmo que es la salvación. Pero Pablo le está escribiendo a personas que ya son cristianas. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Él nos está refiriendo aquí en el texto que debemos apropiarnos por la fe a la salvación. No está hablando acerca de la salvación que tenemos en Cristo, porque ellos eran salvos. Pablo dice que ahora lo que está queriendo decir es que debemos descansar en el hecho de que la salvación final está asegurada para nosotros. Sabemos que hemos sido salvos en Cristo, estamos siendo salvos del pecado, pero seremos salvos cuando Cristo venga. Es como una salvación que lo tenemos desde un principio, pero sabemos que esa salvación está en la mano de Dios, no en las nuestras. Hay una salvación final segura que nos espera y está en las manos de Dios. Primera Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo.
Aquí la palabra salvación mira hacia el futuro, es la esperanza que nos espera. Lo que nos espera, lo que yo no veo es eso. Lo que yo no veo es eso. Mirar hacia el futuro, a lo que Dios hará por nosotros con toda certeza, porque Cristo compró una herencia para nosotros, nos dice Efesios capítulo 1. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí, hermanos, es que si queremos pelear bien esta batalla, debemos ponernos un yelmo para cuidar nuestras cabezas. Debemos proteger nuestras mentes con ese pensamiento y pensar por un momento con nuestras mentes. Esta lucha no es para siempre. Hay una esperanza. Cristo nos redimió. Cristo nos va a venir a buscar. Algún día vamos a dejar este campo de batalla al cual el diablo nos tienta, nos hace pecar. Algún día este conflicto terminará. Este sufrimiento terminará. Nunca más tendremos problemas con el pecado. Nunca más tendremos tentaciones. Y eso es fabuloso, hermanos, pensar en eso. Nunca más sentiremos la vergüenza de haber pecado contra Dios. Nunca más. ¿Tú sabes lo precioso que se oye eso? Nunca más. Nunca más. Algún día, hermanos, vamos a adorar sin distracciones. ¿No te ha pasado que hay veces que estás cantando, alabando y vienen cosas a tu mente que no tienen nada que ver con la alabanza y adoración? Eso no va a suceder más. Por eso nuestra esperanza está en eso. Algún día todo nuestro corazón va a ser para Él, aunque hoy en día no lo es. Hoy en día yo sé que tu corazón y mi corazón no es 100% para Cristo, pero algún día eso va a estar solo para Él. Toda tristeza, como hemos cantado, la ciudad de Dios que nos espera, toda tristeza, todo dolor, toda aflicción, todo conflicto habrá terminado para siempre, para siempre. Esa es nuestra esperanza. Nuestros ojos van a ver a aquel que nos redimió con su sangre. Vamos a ver a nuestro Salvador, hermanos. Por eso lo que estamos sufriendo aquí son simplemente como dolores de parto. La mujer sufre por 9 meses en náuseas, se siente mal, cansada, se hincha su cuerpo, un montón de cosas. Las mujeres saben de lo que le hablo. Pero cuando ven al bebé se olvidan, parece, de todo ese sufrimiento. Imagínense por un momento estar embarazada y que no haya bebé. ¿Y cuánto sufrí? Sufrí todo por nada. Y así va a suceder. Hoy podemos estar sufriendo, podemos estar padeciendo, pero nuestra esperanza, nuestro yelmo de la salvación está en el futuro, que Cristo va a venir. Y cuando estés allá, hermano, ni te vas a acordar de los dolores y sufrimiento y padecimiento y tentaciones que has tenido aquí. La esperanza de salvación como yelmo. Algún día, hermanos, heredaremos lo que Cristo compró para nosotros. La herencia que Él nos ha dejado, como dice Efesios, la herencia que nos espera. Algún día le veremos cara a cara. Por eso el que tiene esa esperanza pelea con fuerza. Yo ya sé que la tentación ya va a pasar. La tentación ya va a pasar. El pecado ya va a pasar. Por eso, hermanos, si tú quieres pelear bien, mantén tus ojos fijos en esa gloria que nos espera. Sabiendo que el tiempo está cerca. Cristo puede venir. Aguanta un poco más. Si tú estás siendo tentado, hermano, o tú estás en algún pecado, yo te digo, sal de ahí. Aguanta un poco más. Cristo ya viene. Resiste. Espera un poquito más. Queda poco. Queda poco. No dejes que el diablo te desaliente haciéndote pensar que todo es inútil, que todo tu esfuerzo es inútil, que todas tus tentaciones no tienen sentido y no tienen sentido. Hermano, nos dirigimos hacia una ciudad celestial, como hemos cantado, un nuevo cielo, una nueva tierra. Y aunque parezca como el camino que nosotros estamos transitando hoy puede parecer empinado o se vea difícil de transitar, ese es el camino al cielo. Ese es el camino al cielo. Primero la cruz, dijo Cristo, y después la gloria. Y a nosotros nos sucede lo mismo. Primero la cruz y después la gloria. Tenemos la esperanza, hermano, de que llegaremos y no por nosotros. Y no por nosotros, no por nuestros esfuerzos, sino porque es fiel el de que lo prometió. Eso es lo que hay al final de este camino, el cielo. Y vale la pena, hermano, sufrir. Vale la pena ser tentado y desechar esa tentación. Vale la pena tomar esta armadura. Vale la pena ser paciente. Vale la pena esperar como el labrador espera con paciencia el crecimiento de su fruto. Porque llegaremos a esa ciudad. Hermano, nos espera una ciudad celestial, donde ya no hay más llanto, como dije, ni dolor, aflicción. Hay veces que estar aquí, hermanos, parece que es eterno. Pero tú sabes que la vida es pasajera, tú sabes que el tiempo se acaba, pero cuando estamos en alguna aflicción parece que no salimos más de ahí. Estamos en una tentación y se vuelve horrible. Queda poco, hermano, y nuestra esperanza está allí, donde le veremos cara a cara a nuestro Salvador, Jesucristo, el cual, como dice la Escritura, nos librará de todo lo que padecemos ahora. Y si hay algo, hermanos, que anhelamos tanto, que tanto anhelo, es como dice Pablo, el librarnos de este cuerpo de muerte, que somos tentados por nuestra concupiscencia y el diablo está, como estamos hablando ahora, detrás, continuamente robándonos el gozo de nuestra salvación, incitándonos a que pequemos contra Dios, a que caigamos. Pero eso va a terminar, hermanos. Eso va a terminar. Llegará un momento en el cual no habrá más lucha y esa es nuestra esperanza.
Esa es nuestra esperanza de salvación como yelmo. Ese es el casco de nuestra salvación, el saber que no nos tentará por siempre. Es por un momento, ya le queda poco para que Él sea echado en el infierno por toda la eternidad con sus demonios. A veces, hermanos, yo no sé si les han visto, hay esos videos donde personas caminan por lugares todo llenos de árboles, llenos de rocas, feos, difíciles a simple vista. Y de un momento a otro corren así una hoja y hay una hermosa playa paradisíaca, un hermoso paisaje, una cascada. Y a veces la vida cristiana es ahí, es así. Cuando ellos llegan ahí dicen, valió la pena caminar por todo este camino que parecía malo, parecía feo, pero valió la pena llegar, transitar todo esto que fue feo en su momento, pero llegar aquí valió la pena. Y a veces la vida cristiana es así, hermanos, pasamos por pruebas, dificultades, por caminos que son dolorosos, por caminos en los cuales sufrimos, y eso que no sufrimos, como los primeros cristianos, persecuciones, azotes, etc. Y creo que a veces nos falta un poco de eso para que nuestra fe sería distinta, sin duda. Pero el sitio a donde vamos, hermanos, es infinitamente mucho mejor y más hermoso que cualquier lugar o paisaje que nosotros podemos ver hoy en día. Por eso la vida del impío es inútil, dice la Escritura. Viven sin Dios aquí y sin gloria. Viven sin Cristo y sin Dios en el mundo. Pero a nosotros nos espera una ciudad, hermanos. Nos espera un lugar en el cual no seremos más tentados. Yo te pregunto, ¿no ansías de verdad ese lugar? ¿No ansías de verdad ser librado de tu carne, ser librado de tu cuerpo, de tu corrupción, de que siempre tu lengua te hace pecar, tu lengua siempre te hace herir a otro, los pensamientos que vienen a tu mente, el cansancio de tu cuerpo, si estás padeciendo una enfermedad, la enfermedad de ese cuerpo, ¿no anhelas ser librado de este cuerpo? Bueno, ya queda poco, hermanos, ya queda poco, ya queda poco. ¿Saben qué hacen los marineros cuando están subidos a esos mástiles altos en los barcos y de repente comienzan a sentirse mareados? Ellos miran al cielo y desde que ellos miran un punto fijo en el firmamento se les quita el mareo. Y eso está comprobado. Por eso cuando las circunstancias de la vida, hermano, te estén mareando, de repente te sientas tentado a ciertas cosas o viene una desesperación a tu vida o parezca que el suelo se está moviendo, te sientas mareado hablando espiritualmente o parece que estás en arena movediza, que el pecado te está hundiendo, mira al cielo, hermano. Pon tus ojos puestos en Cristo, en la eternidad. Por eso una y otra vez se nos manda a mirar hacia arriba las cosas eternas, porque esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, y eso nos va a animar a querer llegar ahí y a llegar de una manera pura, recta, santa, agradando a nuestro Señor. Pero hermanos, con toda certeza nos dirigimos allá porque nuestra salvación está en las manos de Dios y no en las nuestras. Si tu salvación, si mi salvación, si nuestro cielo estaría en nuestras manos, no iríamos nunca, no llegaríamos. No llegaríamos, pero porque está en las manos de Dios sabemos que vamos a llegar. Dice Romanos 13, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Queda poco, mi hermano, queda poco. Y si perdemos esa esperanza en la promesa futura de salvación, no puede haber seguridad en el presente. Pero cuando miramos al futuro, estamos seguros y tranquilos en el presente. Por eso el yelmo de la salvación es esa gran esperanza de salvación final que nos espera, hermano. La confianza y seguridad de que nuestra lucha presente con Satanás no va a durar para siempre. No va a durar para siempre. Y que al final vamos a ser victoriosos. ¿Saben cómo termina esto? Y es lo que sucedió a la iglesia de Apocalipsis cuando estaba siendo perseguida, así como le escribe a las 7 iglesias. A una le dice una cosa, a otro otra. Pero había algo que estaba sucediendo, ellos estaban siendo perseguidos. Pero el final de todo el Apocalipsis, y tú puedes ver bestias, tú puedes entender cosas simbólicas y tal vez no las entiendes. Algunos creen una cosa, otro otra. Pero si hay algo que nos deja claro Apocalipsis, Cristo venció. El Cordero venció. Apocalipsis 4 y 5, Él está sentado en el trono y toda la creación le adorará porque Él ya venció. Y vamos a ser victoriosos. Eso está comprobado. Eso está sellado. Sabemos que la batalla, hermanos, es solo en esta vida. La vida es larga, podemos decir, pero sabemos que es solo un momento. Pero sabemos que cuando nosotros pongamos nuestros ojos y estemos en la eternidad, lo que ha sucedido en la tierra no se compara, no se compara. No estamos en una carrera que vamos a perder, ya la ganamos, porque Cristo la ganó. Y si estamos en Cristo, ya hemos sido victoriosos. Y como estamos en Él, sabemos que hemos vencido. Alguien dijo, el creyente cuya mente está fija en la inminente venida de Cristo no caerá en las trampas de Satanás. La esperanza bendita debe ser como un casco que protege la mente y el entendimiento. A Satanás le encantaría hacernos creer que Cristo no va a regresar y que tal vez no sea hoy en día.
Pero sabemos que Él sí va a regresar porque lo prometió. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Espérenme, sírvanme mientras que vengo. No los he salvado para que se queden todos juntos aquí en una iglesia escuchando, o ir a su casa y cada uno a lo suyo. Expandan este mensaje del Evangelio. Hay más gente allá afuera donde yo tengo que venir a salvar. Más gente, por eso yo vine, para que escuchen la palabra de mi Padre. Y ese fue el ministerio de Cristo. Ese es el ministerio de los apóstoles. Ese es el ministerio de nosotros, hermanos. Expandir el mensaje del Evangelio porque Cristo va a venir a buscar a los suyos. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, cuando está discutiendo el tema de la resurrección, dice así: si no hay resurrección, dice él, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Si no hay resurrección, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. La vida no tiene sentido si no hay resurrección, es eso lo que está diciendo. Total, hoy vamos a morir o mañana, no hay más nada que hacer. Vive como quiere, la fe nuestra no tiene sentido si nos congregamos, si cantamos, si luchamos contra nuestra carne, si sufrimos contra el pecado. La vida no tiene sentido si no vamos a resucitar, pero sí hay resurrección. Y como la hay, vale la pena, dice Pablo, luchar contra fieras o con lo que sea porque hay resurrección. Esa es nuestra esperanza de salvación, hermanos. Hay resurrección y estaremos con Cristo. Dice 1 Juan 3:1, amados, aún no somos lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Tener esa esperanza de que vamos a estar con Él nos debería purificar, nos debería animar a querer vivir para Él, nos debería animar a saber que vamos a recibir una corona, nos debería animar a vivir una vida de piedad, sabiendo que, como dice ahí Juan, para que no nos alejemos de Él avergonzado. El que tiene esa esperanza en Él se purifica. Yo pregunto, ¿cómo fue que Abraham se sostuvo a través de su peregrinaje con tantas pruebas de fe? La Escritura dice, porque él esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Esa esperanza alimentaba a Abraham. Esa esperanza debe alimentar tu vida espiritual, hermano. Saber que el tiempo está cerca, saber que Cristo puede venir hoy mismo, saber que le vas a ver cara a cara y vas a tener que rendir cuenta a Él. Todas esas cosas nos animan a vivir para Él. Y es esa misma esperanza que debe alimentar tu fe y mi fe, hermano. Tu fe y mi fe. Que llegaremos allí, que pronto terminará, que la lucha terminará, que el diablo no nos va a tentar más. Y por eso necesitamos la esperanza, el yelmo de esa salvación. La esperanza de salvación, hermanos. La esperanza de salvación. Y Pablo termina con la última pieza, que es particularmente ofensiva y no solamente defensiva, la espada del Espíritu. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahora Pablo nos ha dicho cómo defendernos del ataque del enemigo, pero ahora introduce como si nosotros tuviéramos que pelear. No deben únicamente los creyentes a defenderse, nosotros tenemos un reino que conquistar. Dice Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Nosotros tenemos que luchar con el Evangelio para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Pero sabemos que no van a prevalecer contra la iglesia porque Cristo es la roca, Cristo es el fundamento y Cristo es poderoso. No por nosotros. Pero lo que sí sabemos es que se nos da un arma poderosísima, infalible, inerrante y todo suficiente, palabra de Dios. Una palabra que no tiene error, una palabra que es perfecta, una palabra que se cumple, una palabra que se ha cumplido y una palabra que se cumplirá. Es eso lo que se nos ha dado, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y esa palabra, dice Pablo, es la espada del Espíritu. ¿Por qué? Yo anoté 3 cosas. En primer lugar, hablando acerca del Espíritu, porque fue el Espíritu quien la inspiró. En segundo lugar, porque es el Espíritu quien nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia. En tercer lugar, es el Espíritu quien aplica la palabra en nuestros corazones. Es la espada del Espíritu. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso oramos siempre rogándole al Espíritu Santo que trate con los corazones. Y por eso oramos durante la semana mientras estudiamos, porque es el Espíritu Santo en quien nos da el entendimiento para comprender el pasaje. Y así sucesivamente, es el Espíritu Santo. Esa es la espada del Espíritu. De modo que cuando usamos la Escritura adecuadamente, por medio de ella se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Tanto para edificar a los creyentes como para salvar a los perdidos. ¿Con qué nosotros, hermanos, si le predicamos el Evangelio, primeramente si le enseñamos o le predicamos a alguien que está muerto en sus delitos y pecados, que no conoce a Cristo, ¿qué le predicamos? Las Escrituras. Porque sabemos que es poder de Dios para salvación. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y una vez que somos salvos, una vez que son salvos, ahora necesitamos la misma palabra, que es la espada del Espíritu, para seguir siendo edificados.
Por eso, hermanos, nosotros debemos insistir en predicar la palabra de Dios. Por eso la enseñamos los miércoles, los domingos 2 veces, cuando hay reunión de jóvenes, reunión de damas, reunión de hombres, siempre hay palabra, porque la necesitamos. Y no basta con la palabra en las reuniones, no debes conformarte con eso. Tú necesitas pasar tiempo con la palabra, porque es la espada del Espíritu. Hermano, tú no puedes, hablando en el contexto de la lucha espiritual que tenemos, tú no puedes pretender no pecar contra Dios, no caer en algún pecado cuando el tiempo que pasas en la palabra es mínimo o nada. Grábate eso, tú no puedes pretender no pecar contra Dios o no caer en algún pecado cuando el tiempo que pasas en la palabra es mínimo o nada. O cuando lo haces, tal vez lo haces para calmar tu conciencia de que he leído. No es así, hermano. No es así. Tenemos un enemigo poderoso, astuto, que quiere hacernos caer. Y si nosotros no nos ponemos la armadura, no tomamos la espada, no conocemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sin duda perderemos. Y hermano, si tú dices que eres creyente y tú dices que amas a Dios, debes amar su palabra. Amar a Dios es amar su palabra. Por eso la gente, como aborrece la palabra, cuando tú le dices algo de la Biblia a los inconversos, es porque en su corazón odian a Dios. No quiere que Dios reine sobre ellos. Y amar su palabra significa pasar tiempo en su palabra. Hermano, cuando tú te pones a sacar las horas que trae la semana, tienes 168 horas. 168 horas. Satanás dedica 168 horas en la semana tratando de engañarte. 168 horas. Ahora yo pregunto, ¿crees que tú puedes mantener una mente renovada con un simple vista de 10 minutos a la palabra de Dios al día? Y a veces tal vez ni 10 minutos, no sé cómo está tu vida espiritual, no sé cómo está tu tiempo en la palabra, pero si pasas un día o dos sin leer, Satanás sigue y sigue y sigue las 24 horas, 24/7 atacándote. Entonces no puedes pretender madurar en tu vida espiritual, crecer en tu vida espiritual, no caer en eso. Es obvio que va a suceder si tú no te alimentas espiritualmente. Satanás sigue, mientras que tú no haces nada, hermano. Juan 17:7, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos la verdad de las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entero, preparado para toda buena obra. Y seguido a ese pasaje dice Pablo, le dice a Timoteo, Timoteo predica la palabra, porque la palabra de Dios es útil, la palabra de Dios debe ser predicada, la iglesia necesita la palabra, tú hermano creyente necesitas la palabra, y si tú no conoces a Cristo hoy necesitas la palabra, porque la palabra es lo único que te convence de pecado, de justicia y de juicio, por medio del Espíritu Santo. Entender que eres pecador y si no te arrepientes, dice la palabra, te irás al infierno. Pero no te vas a ir al infierno si depositas y crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Es la palabra lo que dice eso. Por ende, los incrédulos y también los creyentes, como nosotros necesitamos la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Dice Hechos 20 que tiene poder para sobreedificaros. Sobreedificaros. Primera Tesalonicenses 1:3 dice, doy gracias porque cuando recibieron la palabra, le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, y eso debes hacer todas las veces que se sube alguien desde el púlpito, hermano. A no ser que alguien esté hablando de mi vida, o yo hago esto en la semana, o yo tuve un sueño. Si no habla de esas cosas, tonterías, y está enseñando la palabra, dice aquí, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque la recibiste como palabra de Dios. La recibiste como palabra de Dios. Timoteo predica la palabra, porque solo la palabra puede sobreedificar a los creyentes, solo la palabra puede hacer madurar a los creyentes, solo la palabra de Dios puede darle armas para pelear contra el enemigo, solo la palabra puede hacer eso, es la espada del Espíritu. Hermano, imagínate que tú estás siendo tentado y el Espíritu trae a tu mente un versículo, tú estás así en la lucha de que, no quiero hacerlo, pero tengo la tentación, quiero hacerlo, esa es la lucha espiritual. La carne contra el espíritu chocan. Le contesto mal, no le contesto mal, me callo la boca y te muerde los dientes. O quiero ver esto, pero no quiero hacerlo porque está mal. Y así sucesivamente. Y que venga a tu mente, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios les ha prometido a los que le aman. ¡Wow! Que el Espíritu traiga esa palabra en ese momento es algo que te debe hacer caer de rodillas al Señor. Soporta la tentación. Cuando hayas resistido vas a recibir la corona de vida. Hermano, no hay nada más precioso cuando estás en una situación y que viene un versículo a tu mente. Cuando el diablo está usando a alguien para sacarte tal vez de tu casilla con una mala contestación, puedes arruinar todo, que luego te arrepientes. En un minuto puedes arruinar un montón de cosas. Pero no hay nada más precioso que el Espíritu traiga a tu mente pasajes como ama a tu prójimo como a ti mismo.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. O cuando tienes un enemigo, alguien que sabes que te hace mal, algo a propósito en el trabajo, donde sea, amad a vuestros enemigos. Que el Espíritu traiga eso a tu mente es maravilloso. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No los maldigan, encomienda la causa al que justamente como hizo Cristo en la cruz. O que vengan versículos como no se sabe cuando eres tentado, de alguna manera, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Ya sabe Dios que tú no eres fiel y por eso te pide que clames a Él. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso significa que si tú pecas es porque tú quisiste, porque podías soportar, podías clamar a mí, dice Cristo, y yo te hubiese librado. Yo te iba a ayudar a que soportes. Y está la esperanza, hermano. Clama a mí, yo te responderé. Y eso es un ánimo para el alma, el saber que Él está contigo. Si tú clamas a Él, te oye. El saber que Él te animó a que clames a Él para que te libre de la tentación. El saber que es su poder, que está disponible para ti, para cuando tú clamas y dependes de Él. Por eso, hermano, la importancia de la palabra de Dios. Todo esto que yo estoy diciendo, si puede venir a tu mente cuando tú estás siendo tentado en alguna situación, en algún área, a contestar mal o al área que sea, esto no va a venir a tu mente si tú no conoces la Escritura. Y no hablo de la Escritura de vivir nuestra vida cristiana diciendo, bueno, en Romanos 5.8 dice tal cosa, en Filipenses 3 dice... No, estoy hablando de vivir bíblicamente. Entender, yo no puedo hacer esto porque la Escritura dice esto. No hablo de memorizar pasajes por completo. Por eso debemos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No debemos conformarnos a este siglo, sino que tenemos que tener una mente renovada, como vimos ya anteriormente en Filipenses 5. Nuestra mente debe ser renovada porque nuestra mente está corrupta por el pecado aún. Y necesitamos la palabra de Dios. Por eso, hermano, la importancia de que pases tiempo en la palabra para conocerla a Él, para conocer sus promesas. Porque tú no te vas a aferrar a una promesa si no la conoces. ¿Qué promesa te vas a aferrar? Pero si tú la conoces, puedes aferrarte a esas promesas, a estos versículos que te van a animar en cualquier situación. Conocer lo que Él te dijo, conocer cómo Cristo es, conocer cómo también actúa el enemigo de tu alma, como Él está diciendo en este momento, sus maquinaciones. Él nos ha dicho cómo actúa. Venimos viendo los miércoles cómo actuó durante 2 semanas, cómo actúa el diablo, cómo tienta y un montón de cosas más. Y el Señor nos ha dejado eso para que nosotros conozcamos a nuestro enemigo y que sepamos cómo resistir a la tentación, que sepamos cómo podemos ser librados del ataque de Satanás, aquel que anda como un león rugiente buscándonos para devorarnos. Por eso, hermano, yo quiero animarte en esta noche lo que dice Josué 1:8. Nunca debe apartarse de tu boca este libro de la ley, hermano. Ama las Escrituras. Esa debe ser nuestra meta. Si nosotros decimos, nuestra meta debe ser amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, cuerpo, todo nuestro ser para Cristo. Pero nosotros no podemos decir, amo a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, alma, fuerza, y no amamos la palabra. Por eso el salmista se deleitaba en la palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es todo el día ella mi meditación, no paro de pensar en ella. Por eso nunca debe apartarse de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Hermano, Él prometió estar contigo, pero hoy te digo como Dios le dijo a Josué, esfuérzate por conocer la palabra, esfuérzate por obedecer, esfuérzate. El Señor dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo no estoy diciendo que hay un deleite continuo en leer la palabra, porque como dije, el diablo anda atrás, a veces nuestro corazón se aferra a lo terrenal, y por eso está la lucha. Pero hermano, tú no puedes decir que eres creyente y no pasas tiempo en la palabra en toda la semana. Tú no puedes decir en verdad que eres creyente y decir que no oras casi nunca. No hay comunión con Cristo, no hay comunión con tu Dios, aquel que dices que es tu Dios. Eso no es compatible. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Eso no puede ser así. Es triste si nos daríamos cuenta cómo en verdad un creyente no vive así. Hermano, mira la Escritura y ve cómo viven los creyentes y tú mira tu vida y dices, esto no es compatible. No es compatible como debe vivir un creyente. Por eso Pablo le dice a una de las iglesias, examinaos si estás en la fe. Examinaos si estás en la fe, porque tal vez no lo estés. Y no es para nada vergonzoso, al contrario, si nos damos cuenta que no estamos en la fe, bien, me arrepiento y ahora sí estoy en Cristo.
Pero debe haber un cambio, hermanos. No podemos decir que ser creyente y vivir como antes, para nuestras cosas, para nuestro tiempo. Una vida entregada a Cristo debe haber. Y no estoy hablando de una vida entregada a Cristo a aquellos misioneros que van a África. No estoy hablando de un creyente común y corriente que se sienta a todas las reuniones a leer, pero va a su casa y ama a su esposa bíblicamente. La mujer ama a su marido bíblicamente, cría a sus hijos bíblicamente. Cuando sale a la calle tiene la oportunidad de hablar del Evangelio, lo hace. No contesta mal a su patrón. Un montón de cosas. No hablo de un pastor, un misionero. Hablo de creyente, pero fiel. A veces, hermanos, los que están en los púlpitos son los que más caen. A veces los que están en el púlpito son los que el Señor no le va a decir, bien, buen siervo fiel, porque amaste tu ministerio, amaste tu vida, amaste un montón de cosas. Pero yo aseguro y estoy seguro de que van a haber creyentes, y no hablo de esta iglesia, hablo en general, creyentes de que ni siquiera fueron conocidos, pero que el día del Señor, el Señor le va a decir, ven aquí, toma tu corona, fuiste fiel en lo poco. Fuiste fiel en lo poco, no te llamé ni al ministerio, no dirigías, no predicabas, no hacías esto, no te veía nadie, estabas en público, ayudabas en alguna que otra área, nadie te felicitaba, nadie te agradecía, pero yo sí porque fuiste fiel, porque amaste mi palabra, fuiste fiel a mi palabra, obedeciste mi palabra en lo oculto cuando nadie te veía. Es eso, hermano, una vida cristiana. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. He aquí, hermanos, la armadura que debemos usar para el combate. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, dijo Pablo, pero también debemos ser responsables en poner nuestra armadura pieza por pieza, pieza por pieza. Como conclusión, digo algo más tal vez que ya dije, pero quiero seguirte animando. ¿Estás alimentando tu mente con la palabra de Dios? En verdad, hermanos, pregúntate cuánto tiempo lees las Escrituras todos los días. Lee un capítulo, si no lees nada, te animo, lee un capítulo, pero hazlo todos los días, sé fiel en eso. Tu mente va a ir cambiando. Tú sabes bien, hermano, que no hay excusa, tiempo tienes. Sabes muy bien eso, porque sabes que tienes tiempo para otras cosas. El problema es que muchas veces hay prioridades y nosotros le damos tiempo a nuestras prioridades. Y como la palabra de Dios no es nuestra prioridad, no le damos tiempo. Y eso es triste, eso es triste. Colosenses 3, hermano, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No un poquito, en abundancia en vosotros. Nosotros, hermano, podemos tener carencia de dinero, carencia de zapatos, de ropa, pero ¿sabes de qué no tenemos que tener carencia? De la palabra de Dios. Si somos creyentes debemos tener palabra en nuestros corazones, que la palabra cambie nuestra vida, que more en abundancia en nosotros. Hermano, estamos en una guerra y no existe ningún atajo para vencer la victoria. Tú sales hoy de aquí y ahora mismo puedes estar siendo tentado con algún pensamiento y vas a seguir siendo bombardeado y vas a seguir siendo tentado. Y si tú quieres la victoria, déjame decirte que no hay ningún atajo. No hay ningún atajo. Tú no sabes con lo que puedes ser tentado en esta semana y que tú, mira hermano, tú puedes estar lo más feliz del mundo, tu familia, pero el domingo que viene tal vez no vienes, te divorciaste o pasó algo grave en tu familia. Porque tú no sabes qué puede suceder. Tú no sabes con qué puedes ser tentado. Y como hemos dicho la vez anterior, puede llegar ese día malo y tenemos que estar tenemos que estar firmes para cuando llegue ese día malo. Porque va a llegar. Y si tú no estás fortalecido en su poder, con su armadura, Satanás o ese pecado puede arruinar tu vida, tu familia, tu iglesia, todo. Porque eso es lo que hace el diablo. Hermanos, sé consciente de la lucha en la cual estamos. Porque es verdadera. Tú la puedes ignorar. Pero muchas personas ignoraron un virus en 2020 que no se veía, no lo creían y muchos han muerto por ese virus. Por más que tú ignores la lucha, es real, sé consciente de eso. Pero sé más consciente que necesitas del poder de Dios y de su armadura para vencer esta batalla. Necesitas la esperanza que nos espera en gloria. Necesitas el escudo de la fe, que es la palabra de Dios. También defendernos con esas cosas. Y necesitas la palabra de Dios, la cual necesitas pasar tiempo cada día. Necesitas eso, hermanos. Pero recuerden, y yo quiero también animarnos a esto, que no estamos solos, Dios está con nosotros. Pero también tenemos hermanos en la fe y a veces eso es un problema. Porque si tenemos luchas, tentaciones, problemas, aflicciones o lo que venga a tu mente, tenemos el mismo tentador, tenemos la misma lucha, es el pecado, y vamos hacia el mismo lugar si somos todos creyentes. ¿Por qué no podemos pelear solos? ¿Por qué no podemos orar juntos? ¿Por qué no podemos hacer en conjunto que cada uno lo hace por su lado? Y eso quiero animar hoy también, hermanos, a la iglesia. Tenemos el mismo tentador que es el diablo, tenemos la misma batalla, y se nos manda a poner la misma armadura y tomar el mismo poder que es el poder de Dios. Todos tenemos el mismo enemigo, pero también tenemos toda la misma victoria que está en Cristo. Dios está con nosotros, por eso hoy te animo, hermano, descansa en el Señor, descansa en Él, en su poder, en su armadura, descansa en Él. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por el enorme privilegio que nos das de tener tu palabra. Gracias te damos por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por habernos salvado, por haber enviado a tu Hijo.
Sabemos que somos dignos del infierno. No pasa un minuto sin que pequemos contra ti. No pasa un minuto sin que te robemos tu gloria porque pensamos en nosotros, ni siquiera a veces en los demás, menos en ti. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra mente, nuestro corazón con tu palabra. Gracias por lo que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias porque nos espera una ciudad celestial. Nos espera un lugar en el cual ya no habrá más muerte, ni sufrimiento, ni tentación. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre. Ayúdanos a someternos a la autoridad de tu palabra, pero por sobre todo ayúdanos a entender que ella es perfecta, a depositar nuestra fe en ella sabiendo que no hay fallos en ella, que es perfecta, que no contiene errores, pero los fallos sin duda están en nosotros, no en tu palabra. Por eso ayúdanos, Señor, a depender de tu poder, ayúdanos a ponernos esta armadura pieza por pieza, que seamos sabios, Señor, que seamos sabios en poner estas cosas en nuestras vidas para poder luchar contra el enemigo de nuestras almas. Pero por sobre todo ayúdanos a descansar en ti, en tu poder y descansar, Señor, en lo que tú has prometido para nosotros. Pedimos ahora, Padre, tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.